si tú me preguntas a mí, pastor, ¿y por qué estudiamos sobre familia? Pregúnteme. Ustedes saben, a la una, a la dos. ¿Por qué estudiamos sobre familia? Pregúnteme. ¿Por qué estudiamos sobre familia? No, pero ustedes son todos descoordinados, por eso es que no están en grupo de alabanza. A la una, a las dos y a las tres. ¿Por qué estudiamos sobre familias? Y los arrítmicos, eso, ¿viste? Está ahí. Como está en el grupo de alabanza, entonces sí, tiene todos sus integrantes. A ver, nosotros hemos venido estudiando sobre las familias porque la gran mayor parte de las cosas que el Señor ha hecho en la iglesia y en todo han sido en familia. ¿Con quién empezó el Señor toda nuestra historia? ¿Quién sabe? Con Adán y Eva, ¿cierto? ¿Y después con quién? Después de Adán y Eva, ¡ay! Noé y su familia. Noé y su familia. Bien. ¿Y después de Noé? Sí. El siguiente. Y después con Abraham, y después con Jacob. Y siempre ha sido un proyecto de familia. En Génesis 12 dice que a partir de allí te irás de tu padre y tu madre y harás, ¿verdad? Y allí empieza el Señor a dar promesas. ¿Y a quién se las da? A la familia. Y entonces nosotros hemos entendido y hemos estado estudiando eso porque hemos entendido que el Señor tiene algo importante para las familias. ¿Amén? Amén. Y el mensaje que vamos a estar compartiendo hoy se llama así: Dios escogió mi familia. Repite conmigo: Dios escogió mi familia. Y vamos a estar estudiando una historia que yo sé que ustedes se la saben de memoria. La han leído, la han estudiado, en sus hijos se los han dado, los han puesto a hacer maqueticas y dibujitos. Vamos a estar estudiando la historia de Jesús. No. ¿Quieren adivinanza? Bueno, entonces, ¿de qué vamos a estar estudiando hoy? La historia de Noé. Y la historia de Noé es muy linda porque a partir de esa familia el Señor empezó algo nuevo. Y entonces yo quiero que ustedes me acompañen en Génesis 7.1. Génesis 7.1. Y Génesis 7.1 dice así, ¿verdad? Listo. Y dice: cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en el barco con toda tu familia. Repite conmigo: toda tu familia. Porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Y saben, creo que nosotros empezamos por aquí y a partir de lo que nosotros somos, eso puede llegar a trascender. En la empresa para la cual yo trabajo, ahorita estamos estudiando mucho algo que se llama el legado. Y el legado no es sino lo que va a trascender, ¿verdad? Y yo creo que el mayor legado que nosotros podemos tener, nosotros como padres estoy hablando, en nuestros hijos es cultivarles valores, es enseñarles el temor al Señor. Y qué bonito es, y yo ojalá algún día cuando yo esté por allá en el cielo el Señor me diga: Robert, tú fuiste un hombre justo. Y entre todo ese pocotón, pues, los que están afuera, aquí no, entre todo ese pocotón de gente, yo vi en ti algo especial. Y por eso te di la responsabilidad de liderar tu familia, porque tú eras un hombre justo. ¿A quién le gustaría que el Señor le dijera eso el día? Amén. Amén. Entonces, por eso es que nosotros hemos entendido que Dios escogió, y voy a decir a tu familia, tú vas a decir mi familia. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en la historia de Noé? Génesis 6.9, vamos a estar en esos versículos, de ahí no nos vamos a estar moviendo. Más o menos la historia de Noé es entre el 7 y el 10. Génesis 7 y Génesis 10, Génesis 6 y Génesis 10, ahí se mueve toda la historia de Noé. Entonces, otra de las cosas importantes que nosotros vemos en la historia de Noé con respecto a la familia es que Noé fue un ejemplo de su integridad. Y Génesis 6.9 dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en intimidad con Dios. ¿Qué podemos ver nosotros en este versículo? Nosotros podemos ver
que en ese momento, y miren lo que la Biblia dice, Noé era un hombre justo, la única persona. A ver, yo no sé ustedes, pero cuando yo leo la Biblia, yo me hago preguntas. Y si dicen que era la única, y los demás, y ahora voy a hacer una pregunta aún inclusive más profunda y espinosa, pero sin que le den codazos a las esposas. ¿Y la esposa? La esposa era persona. Ahí dice Noé. Ahí dice no, pero la esposa era persona. ¿La esposa era tachable o intachable? No era justo. No, Y ella le gusta. No era justa. ¿sabes? Y esto de pronto un poco para aquellas personas que quizás me dicen, pastor, pero es que yo he tratado de convencer a mi esposo, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, pero ellas no quieren, porque es que ellos dicen que eso de los evangélicos, que eso de los aleluya, que eso de... Entonces mejor ves tú y me traes un poquito de eso que tú tengas. ¿Y sabes qué nos está enseñando la Biblia en esa pequeña porción? Que aún inclusive por uno solo justico, uno solo puede transformar familias. Entonces, si tú en esta mañana eres el único de tu familia, el cual estás recibiendo y creyendo en el Señor, créeme que tú puedes ser esa luz en medio de la oscuridad de ese hogar. Créeme que tú puedes ser la persona que puede transformar. Y aún más allá, puedes ser la persona que ayude al resto a salvar. Lo que pasa es que esto es un poquito controversial lo que voy a decir. ¿Por quién murió Jesús en la cruz? ¿Por quién? Por todos, por los pecadores, ¿cierto? Pero todos somos pecadores. Ahora, segunda pregunta, solo para reflexionar. Si el Señor murió por todos, entonces todos somos salvos. ¿Sí? ¿O no? Hay que reflexionar. Sí. Tenemos que buscar de Dios para que. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó su único hijo. Pero antes de Juan 3:16 hay Juan 3:15. Y antes está el 14 y el 12. Pero ¿saben qué nosotros empezamos a leer cuando empezamos a leer Juan? Él dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y le obedecen. Quiere decir que hay más ovejas. Quiere decir que el Señor murió por todos. Ojo con esto, porque esto es un principio teológico muy profundo. El Señor murió por todos, pero no todos serán salvos. El que busca la salvación por los demás. Hay que escuchar la voz de Dios. Los dejé pensativos. Después hablamos de eso. Hoy estamos hablando de familia. Después hablamos de eso. No, pero sobre Noé. Ajá. Detrás de todo hombre justo debe haber una mujer con muchos valores. Ese que iba a decir una cosa. No, sí, porque Sí, claro, total. uno es mucho. A mí me regañan, por ejemplo. A ti te regañas, sí. Por tu bien. Pero es por tu bien. Entonces, me hace mejor. Y entonces miren lo que me llama la atención cuando nosotros empezamos a estudiar la vida de Noé. La Biblia dice, o las personas que estudian la Biblia, los biblistas, dicen que Noé aproximadamente se gastó 100 años construyendo el arca. Entonces imagínense tú como hijo ver a tu papá que todos los días sale a construir un arca y de vez en cuando le ayudas. En algún momento se tuvieron que aburrir. Oye papi, esa no hay nada que cae. Además que pensemos en algo más. En ese momento jamás había llovido. Y entonces Noé le dice, hay que construir un arca. ¿Para qué? Porque viene la lluvia. Y entonces pasa como cuando los que vemos niños chiquitos. ¿Y eso qué es? Que cae agua del cielo. ¿De dónde? Del cielo. Del cielo. ¿Y qué es el cielo? Las nubes. ¿Y qué son las nubes? ¿Y cómo funciona eso? Y entonces los ingenieros dirán, no, ese es el ciclo del agua que sube por evaporación. En ese momento nunca había llovido. Era más difícil. Mas sin embargo, Noé nunca perdió su fe. O por lo menos la Biblia no lo relata. Y yo supongo, porque esto no lo dice exactamente la Biblia, que él tuvo más de una discusión con su esposa. A ver, yo lo digo porque tengo varios años de casado. Otra vez va Noé. ¿Para dónde va Noé? Ahora vas al arca. Arma el arca.
¿Qué dirías tú más? Voy a... Mira. Ay, Señor de la vida. Entonces, ¿cuál era el ejemplo que Noé le daba a sus hijos? ¿Cuál era esa integridad en que ellos veían que Noé era un hombre correcto? Que a pesar de todo lo que pasaba, él se levantaba y él iba allá y cumplía el propósito por el cual el Señor lo había llamado a hacer. Y la burla también que tenemos. Pero por supuesto, y pasaban los días, y pasaban las noches, y agua, nada. Y pasaron aproximadamente 100 años. Y después de 100 años fue que empezó a llover. Y eso habla mucho del ejemplo y la integridad que Noé pudo haber tenido. Porque el mejor sermón que tú le puedes dar a tus hijos es tu ejemplo. No te desgastes enseñándole cosas que después no le vas a poder modelar. Porque eso va a ser un cuchillo para tu garganta. Papi, entonces podemos hacer tal cosa. El papá dice, no, eso es malo. Y de repente, tenga. Pero yo te vi. Ay. Isaac me pregunta, papá, ¿a partir de qué edad se pueden subir los niños en el asiento delante del carro? Y yo dije, el código del tránsito dice que a partir de los 12 o 13 años. Pero Victoria tiene 11 y se sienta adelante. ¿Y uno qué responde? Ay, no, pero eso nada más para ese ratito. Eso es ahí que no vean. Porque no lo ha puesto. Ok. Papá, y ven acá, y decir mentiras es malo, sí. Y de repente llegó el pagadiario, dile que no estoy. Eso no pasa aquí, obviamente. No, el policía de tránsito. El policía de Dile que tiene tránsito. 12. Dile. ¿Saben? El ejemplo es más importante que todo lo que tú le puedas enseñar. Y había una frase que a nosotros nos decían, dice, tus hijos no van a hacer lo que tú le digas, van a hacer lo que tú hagas. ¿Qué más aprendemos en la vida de José? En la vida de Noé. Génesis 6:21. Y me encanta esto que dice Génesis 6:21. Génesis 6:21. Eso. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Aproximadamente duraron 1 año navegando en el barco. Levanten la mano los papitos que hacen mercado. Los que hacen mercado, a ver eso. Yo no le levanto lo que hace mercado es mi esposa. ¿Cuánto nos gastamos nosotros en una semana de mercado para nuestra familia de 4 o 5 integrantes? ¿Verdad? Imagínense el mercado de 1 año. Y no contento con el mercado de 1 año, el de los animales. Y el Señor le dice, asegúrate de que haya alimento suficiente para tu familia y para los demás. Esto tiene una aplicación en nuestra vida. ¿Saben qué nos dice el Señor? Asegúrate de que en tu hogar no falte el alimento. Y entonces uno dice, no, pastor, si ahí siempre hay pan. Y ahí siempre hacemos mercado. ¿Y cómo estamos de ese alimento espiritual? Imagínense 1 año montados en un barco, lidiando con todo tipo de animales y atendiéndolos. Yo creo que fue más frustrante para la familia de Noé estar montados 1 año en el barco que viendo a su papá construir 100 años el arca. Porque durante los 100 años ellos hacían lo que ellos querían, iban, jugaban, subían, saltaban. Pero durante el año que hacían, ahí montados. Y la pregunta del millón, ajá papá, ¿y cuándo nos vamos a bajar? Ya casi. Cuando llegue la señal. Cuando viajamos con los niños y viajamos, por ejemplo, a Cartagena, que son 6 horas, la pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Y cuánto falta? Desde que empieza. Y ya llegamos. Son las 3:30 de la mañana, que es el horario que habitualmente salimos. Y ellos van dormidos y cuando abren los ojos dicen, ya llegamos. No, pues no hemos ni prendido el carro. Acaba de montar. Y vámonos por plato y ¿cuánto falta?
Y ya llegamos. ¿Y a qué hora llegamos? Ahora imagínense montados en un barco donde no tenían ni la más remota idea por dónde iban. El Señor había dado una promesa, por supuesto que estaban en eso. Tú y tu familia serán salvas. Pero ¿cuánto tiempo le costó eso? ¿Cuánto tiempo espiritual en familia? Ven, reunámonos y vamos a orar para que el Señor pronto baje las aguas y lleguemos a donde vamos. ¿Y cuántas discusiones no habrán habido ahí dentro del barco? A ver, en mi casa son 3 niños y pelean cada media hora. Entonces tenemos que entender que nosotros como padres somos los encargados de darle ese alimento espiritual y físico a nuestros hijos. Pero ojo con lo que les voy a decir, queridos papitos, espiritual. Y ahorita les vamos a explicar un poquito más. Génesis 9 del 26 al 27. Entonces dijo Noé: bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Saben qué hizo el Señor? El Señor Noé lo que hizo fue que bendijo a sus hijos. Bueno, a 2 de ellos. Hay otro que después hablaremos al respecto. Pero el Señor los bendijo y les dijo, así como está: bendito sea el Señor de Sem, yo bendigo tu vida. Y ese ejercicio que hacíamos ahorita con los hijos, y yo no sé si alguna vez tú lo habías hecho o es la primera vez que lo haces, es muy importante. Nosotros nos criamos en otra época y hemos hablado algunas veces de esto, de que en nuestra vida, ni siquiera por mala pensamiento de nuestros padres, sino por conductas aprendidas, no nos llamaban y nos decían: ven campeón, tú eres el mejor, tú eres un ganador, sino que te decían: mira para allá, ni eso sabe hacer, mira, lo mandé a la tienda y eso lo hizo mal, no sirve para nada, está jodido. Y entonces todas esas cosas iban quedando en nuestra cabecita y nos iba nutriendo unas inseguridades que quizás hoy en día están viéndose manifestadas en nuestra vida. Y hoy en día, obviamente, con todo lo que existe y toda la literatura que se ha escrito sobre la psicología, sobre la educación de los hijos, nosotros educamos a nuestros hijos de una forma diferente. Pero ¿cuántos de nosotros nos tomamos el trabajo de bendecir a nuestros hijos todos los días? Y cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que es la primera vez en la Biblia de cuando un padre bendice a su hijo. Y lo bonito de esto fue que eso fue trascendiendo de generación en generación. Porque Noé bendijo a sus hijos, Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo a sus hijos. Y aún inclusive hoy en día, los judíos cuando se reúnen en el Shabbat, ¿verdad? Ellos se reúnen y organizan a los hijos de menor a mayor. Y de las primeras cosas que ellos hacen es que bendicen a sus hijos. Los van bendiciendo del mayor a menor. A los que tienen uno es fácil, nada más tienen que bendecir uno solo. Pero de nosotros debería ser un ejercicio prácticamente que diario, de reunirnos con nuestros hijos y bendecirlos. ¿Y saben qué significa bendecirlos? Decir buenas cosas. Porque maldecir es decir cosas malas. Y decirle: tú eres un hombre escogido por el Señor, tú eres una mujer escogida por el Señor, tú eres una niña inteligente porque el Señor dotó en ti sabiduría, tú eres un hombre valiente porque el Señor colocó en ti esa valentía, tú eres un hombre que vas a salir adelante, tú eres una mujer que llevarás adelante a tus hijos desde ya. Inclusive les tengo que confesar algo: nosotros en el hogar, hoy mi hija mayor tiene 11 años, estamos orando ya por el esposo de ella y por las esposas de los chiquitines. Pastor, ya. Porque es que el Señor tiene que escuchar las oraciones que hacemos por nuestros hijos. Porque es que así como Noé bendijo a sus hijos, yo tengo que bendecir a mis hijos. Y yo tengo que desde ya allanar el camino para que ellos no sufran de la misma manera en que yo sufrí.
Entonces, querida iglesia, aprende a bendecir a tus hijos. Génesis 8, del 18 al 20. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco. Todos los animales grandes, pequeños y las aves salieron del barco, pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para este propósito. ¿Saben qué significa eso? Eso fue el primer altar familiar que se constituyó en la historia de la Biblia. Allí, por primera vez, cogieron un holocausto, un sacrificio al Señor para agradecer. El domingo pasado yo les coloqué una tareita a los que nos acompañaron y yo les pedí que ustedes hicieran un altar familiar en su hogar. Algunos mandaron la foto muy juicioso, otros no, pero yo creo, supongo, porque tengo fe en el Señor, que la palabra está en su corazón, que yo supongo que ustedes hicieron el altar familiar en sus casas. Miren, eso es algo que tiene que ser parte de su rutina. El sentarse con sus hijos, el leer la Biblia, el instruirlos cuando pequeños para que cuando sean grandes no se pierdan. Eso dice la Biblia. Y se sorprenderán de las cosas que el Señor habla a través de sus hijos. Yo les dije que hace algunos años recién llegados a Valledupar, estábamos orando y de pronto Salomón dice, tenemos que orar por no sé quiéncito. Oremos. ¿Por qué? Porque él llega llorando al colegio casi todos los días. Porque sus papitos pelean mucho. ¿Qué? ¿Y tú cómo sabes eso? Porque una vez lo vi llorando y le pregunté qué le pasaba y me dijo que era que sus papitos estaban de pelea. Qué lindo que uno de tus hijos pueda decir, yo voy a orar por esa persona. Qué lindo que desde chiquiticos, a ver, eso es un pedacito de gente. Ya ellos estén entendiendo lo que el Señor nos mandó a hacer en Mateo 28 y 18. Lo que el Señor nos mandó a hacer desde ya. Y aun cuando esto suena arrogante, tengo que ser arrogante en este sentido. Nosotros en mi hogar nos hemos esforzado para que los hijos entiendan cuál es el verdadero propósito que tenemos en la vida. Que no se trata de venir a este mundo a ganar riquezas, ni poder, ni dinero, no. Se trata de venir a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Es la misión que el Señor nos mandó a hacer. Es ganar esas almas para Él. Es entender que aunque Jesús murió por todos, no todos van a poder conocerlo. Y mi labor es enseñarles del Señor. Amén. Amén. Entonces en tu casa construye un altar familiar. ¿Y saben para qué hay que construirlo? Génesis 8, 21, 22. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensan o imaginan se inclinen al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Pero ¿saben por dónde empieza el versículo? Empieza por el Señor le agradó el aroma de tu sacrificio. Querido papá, hoy quiero decirte que al Señor le agrada el aroma de tu sacrificio. El Señor sabe lo que tú estás haciendo por tus hijos. El Señor sabe lo que tú estás haciendo por tu esposa. El Señor sabe lo que tú haces por tu esposo. Y los que son solteros me dirán, ay, pastor, ¿y yo? El Señor sabe desde ya lo que tú estás haciendo y por eso te está preparando el futuro o la futura. Pero tenemos que aprender que en la vida nos cuesta sacrificio. Los papitos que llegaron temprano hoy fue un sacrificio. Cuando nosotros vamos a trabajar todos los días es un sacrificio. ¿O a quién le gusta levantarse los lunes a las 5 de la mañana? A pelear con los niños para que se levanten. José, Josué, levántate, vamos para el colegio, vamos para la universidad, más tarde. Y después por allá, Miguel, levántate. No, Miguel se levanta primero. Victoria, Salomón, van allá y él corre. ¿A quién le gusta eso? Sandra.
Pero es un sacrificio que vale la pena. Y en esta época, que son épocas de grado, y uno ve las fotos de los papitos, y ahorita acá hacen grado por todo. A mí nada más me celebraron el bachillerato, creo que ni la primaria, esa vaina antes no existía, tú terminabas el quinto y te decían bienvenido al bachillerato. Entonces ahora, párvulo, porque va a salir para primero, o transición es la cosa. De transición para primero. Oye, toga, birrete, corbata, blower, uñas, y el grado, y los papitos ahí. Como decían los mensajes, ahí está la mamá luchona, y el papá ausente, y ahí salen en la foto. Eso dicen los mensajes de Facebook, de Instagram. Yo solo repito. Y ustedes ven la foto. Todo este sacrificio valió la pena. Ay, un peladito de 3 años, ¿qué sacrificio? Está empezando su vida. Pero de verdad, ¿quién hace las tareas de los niñitos de 3, 4 años? Levanten la mano. Nosotros. Hagan una maqueta del volcán del... A ver, un pelado de 2 años, ¿cómo hace una maqueta de un volcán? Los relieves, los no sé qué. Y ves a los pobres papitos y más que todas las mamitas haciendo las maquetas y dibujos. Y hay una competencia en los colegios para ver quién va a ser mejor. Pero es un sacrificio que nosotros hacemos por ellos. Y en la medida en que van creciendo, y ayer hablaba con mi esposa al respecto, en la medida en que van creciendo, que uno los va a ver, los va viendo crecer, a uno el corazón se le va poniendo chiquito. Y en estos días mi esposa me dijo, ay mi amor, estamos como viejos. Y yo, no señor, estamos acumulando juventud. ¿Se acuerdan? Pero saben, al Señor le agradó el aroma de tu sacrificio. Y yo quiero decirte, querido papito, querida mamita, que aun cuando quizás nadie te ha agradecido por lo que tú haces, el Señor tiene un premio para ti. Desde ya el Señor está viendo lo que tú estás haciendo. Y desde ya el Señor está santificando esos hijos a los cuales tú estás bendiciendo. Porque santificar es apartar. El Señor los está cogiendo y los está apartando. Y ustedes saben qué es lo más lindo de esta historia, cómo culmina. Que el Señor dice, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos. Aun cuando todo lo que ellos piensan o imaginen se incline al mal deseo desde su niñez. A ver, nosotros no somos perfectos. Repitan conmigo, yo no soy perfecto. La mujer dice, yo soy medio perfecta. No, eso. Todos nos vamos a equivocar, pero nosotros podemos llegar a ser ese Noé a nuestra generación. Que a pesar de que el Señor sabe, y Él dice, ay, otra vez viene Georgia. Georgia. Yo la corrijo y yo la corrijo. Mentira, yo. Pero el Señor sabe. Pero con todo y eso el Señor dice, no los voy a maldecir nuevamente. Yo solamente sobre ellos voy a traer cosas buenas. Ahora que nosotros tomemos decisiones malas y cojamos por el mal es otra cosa. Por eso es que el Señor, y oigan claro lo que les voy a decir, el Señor no castiga. Esto es un castigo del Señor. Pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque es que me mandó el castigo del Señor. ¿Y dónde está el castigo? Ahí en la sala acostó en el mueble el esposo. Ese castigo no te lo mandó el Señor. Ese castigo lo escogiste tú. Eso no pasa aquí, eso pasa en otros lados. Ella le contó. Ella no me ha contado. Ella no me ha contado. El Señor no castiga. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestras decisiones y actos. Eso sí. Si yo obro bien, pues el resultado de una ley que se llama la ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha. Lo que yo siembre voy a recoger. Y si yo siembro mango, voy a recoger. La salvación es por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Pero tenemos que confiar y arrepentirnos, eso dice la palabra. Confiar y arrepentirnos. Y obrar bien. ¿Saben, querida iglesia? Y con esto cerramos este gran tiempo de
de aprendizaje sobre la familia. El primer ministerio que todos tenemos en nuestra vida es nuestro hogar. Ese es nuestro primer ministerio. Y si algún día, y discúlpenme lo que les voy a decir, el Señor me pusiera a escoger entre la iglesia y mi familia, adivinen yo qué escogería. La familia, la iglesia. Ay, pastor Daniel. No. El Señor nos ha llamado a esto. Porque cuando esté allá me va a decir, ríndeme cuenta, ¿y cómo está Salomón? ¿Y cómo está Isaac? ¿Y cómo está Victoria? ¿Y cómo está Magali? No, señor, Magali no es hija mía, vaya a pedir la suscripción. Pero tenemos una gran responsabilidad como padres. Y yo quiero preguntarte a ti, querida iglesia, ¿cómo está el ejemplo que le das a tus hijos? ¿Cómo estás alimentando a tus hijos hoy? ¿Estás bendiciendo a tus hijos? ¿Estás haciendo ese altar de sacrificio al Señor? Inclusive aún estás sacrificándote por tus hijos. No me respondan. Simplemente cerremos nuestros ojos y vamos a orar.